Muchísimas gracias por recibirnos en su hogar en este encuentro de Enfoques Familia, un espacio destinado a tratar estas temáticas que nos interesan, que nos atraviesan, que nos preocupan como personas, como familias, como integrantes de una sociedad que a lo largo del tiempo vive circunstancias importantes que modifican en algún punto su manera de pensar, su manera de ver la realidad. Y en este orden hay un caso particular que como argentinos nos ha sacudido en estos últimos años y nos ha puesto en blanco sobre negro algunos aspectos de una de nuestras más oscuras formas de encarar la vida y que tiene que ver con la trata de personas. Y el caso al que hago referencia es al caso Marita Verón, una joven que fue secuestrada hace ya algunos años y que fue víctima sin dudas de una red de trata de personas, de prostitución, y que hasta el día de hoy su mamá, Susana Trimarco, continúa en la búsqueda de Marita. Han pasado cosas en el medio como el juicio, un juicio que todos seguramente seguimos o nos enteramos de alguna manera, un juicio que tuvo lugar hace un tiempo en el que habían varios procesados y que por razones que para nosotros como ciudadanos comunes resultan prácticamente incomprensibles, estos ciudadanos fueron declarados inocentes, liberados. Luego comienza otra instancia que ya es federal y los jueces que otorgan esas libertades o esos sobreseimientos forman parte de un jury, de un enjuiciamiento justamente por su gestión en este caso. Pero para hablar de este tema hoy tenemos la oportunidad, y la verdad celebramos la oportunidad de tener con nosotros a la señora Sibila Camps. Sibila es periodista, ha trabajado muy de cerca en este caso y ha escrito un libro que también tenemos en nuestra mesa de trabajo, que es La Red, y se trata de la trama oculta del caso Marita Verón. Muy bienvenida, Sibila. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este es el tema presentado con alguna torpeza por la distancia y por la ignorancia que a la que nos lleva por ahí justamente el estar lejos de estos lugares, pero con la conciencia y la convicción de ser responsables en cuanto a lo mediático, de dar luz a estos temas para que en nuestra Argentina, por lo menos, de a poco podamos identificarlos y trabajar para que no se repitan. Sí, porque no se trata solamente de Marita Verón. Marita Verón estuvo en Tucumán, fue secuestrada hace ya 11 años, más de 11 años, pero como digo en la introducción del libro, en casi todas las localidades, pueblos, en todas las ciudades hay por lo menos una Marita Verón, es decir, una mujer, una joven, una niña desaparecida que se presume fue secuestrada o engañada, captada por redes de trata y explotación sexual, una niña con su historia personal única, su historia previa única, y con la típica red de reclutadores o reclutadoras, o bien traficantes, proxenetas, cómplices desde los funcionarios municipales generalmente, desde las fuerzas de seguridad, especialmente la policía, y también de la justicia si el caso llegó en algún momento al Poder Judicial. Es decir, es típico de todo el país y también del resto de América Latina. El caso Marita Verón, lo que tiene de excepcional es que el perfil de la víctima no es el típico. Y por ese motivo, justamente, su madre, especialmente sus padres, toda su familia, pero especialmente su mamá, han salido a buscarla, a remover cielo y tierra, y eso ha permitido que tomemos conciencia de esta problemática. Pero el resto es totalmente prototípico. O sea, acá seguramente también deben tener alguno de esos casos. Cuando te referís a que Marita Verón sale de lo típico, ¿qué es lo típico? Lo típico es una mujer joven en general, o a veces una niña o un adolescente,
Si es una mujer joven, puede ser una mujer que quizá ya estaba en situación de prostitución, pero que en su inmensa mayoría fue iniciada siendo menor de edad, siendo adolescente o siendo niña, a veces por engaños, a veces por necesidad, a veces por ser entregada por algún familiar también. Son mujeres o chicas que vienen de familias muy vulnerables desde lo social, desde lo económico, con bajo nivel de instrucción, semi-analfabetas o analfabetas, con familias a veces desestructuradas, de manera tal de que si el reclutador le hace el novio pueda azuzar los conflictos familiares y entonces convencer a esa chica de que se vaya con él. Por supuesto la va a sacar inmediatamente del lugar y de la provincia. Eso es lo típico. Es decir, también lo típico es familias en las cuales si no ha sido entregada por un familiar, la mamá, el papá, los hermanos no saben cómo buscarla, es decir, no tienen conocimiento ni de sus derechos, ni de que la policía tiene la obligación de tomarle la denuncia inmediatamente y salir a buscarlo inmediatamente. No hay ninguna ley en ninguna parte del país, ninguna ordenanza, ni nada, y si la hay, es inconstitucional, que determine que hay que esperar 24 o 48 horas por si vuelve, porque justamente esas 24 horas son cruciales para que, digamos, los traficantes la larguen. Si se hace, digamos, para encontrarla, para que no la saquen de la provincia, y sobre todo si se hace un buen escándalo en los medios, para que los traficantes la larguen, la suelten. Los medios cumplen un rol importante en todo esto, pero volviendo a esto de las 24, 48 horas, es muy común, hasta con la desaparición de niños, Exacto. Que se vaya a hacer la denuncia y dicen, no, bueno, hay que esperar, si es un adolescente y seguramente se fue con el novio, ¿no? Sí, ese es el error enorme, porque de todas maneras, así sea un adolescente, una o un adolescente que venga de una familia de clase media alta, una familia acomodada, también por ser adolescente está en riesgo, está en una situación de riesgo, siempre, porque no va a saber bien qué hacer, no tiene todavía la estructura psicológica suficientemente sólida como para saber cómo manejarse ante la vida. Entonces, por ese motivo está en riesgo. Por definición está en riesgo. Un adolescente que está desaparecido, hay que salir a buscarlo inmediatamente. Cuando hablamos de la ausencia de estas chicas, estas jóvenes, que por ahí la familia, en el mejor de los casos, la detecta en las primeras horas, pero que en algunos casos, justamente por la desestructuración de la familia, que es un flagelo que estamos viviendo en las últimas décadas, hay chicos que se van de su casa y vuelven a los 2 o 3 días, o porque se quedan en la casa de un amigo, o porque se pelean con la familia, o porque no tienen un diálogo muy fluido. Entonces, digamos, cuesta, nos ha pasado en Bariloche, una chiquita perdida en un barrio, está en otro barrio que debe estar a unos 3 o 4 kilómetros, y para la familia eso es una distancia imposible de manejar. Sí. Me imagino que esto en el norte debe ser como más, o en el conurbano, en grandes concentraciones de población deben ser como mucho más frecuentes, ¿no? Supongo que sí, además fundamentalmente por la mayor densidad de población, pero es muy frecuente eso, digamos, el conurbano bonaerense es un mundo gigantesco, es una megalópolis ya. Buenos Aires, capital federal de Gran Buenos Aires, es una megalópolis con distintos países, digamos, claro, en distintos lugares, es gigantesco, es un lugar que tiene, que ser cerca de 12 millones de habitantes hoy en día. Por lo tanto, hay zonas muy, muy pobres, zonas muy carenciadas, zonas donde a veces hasta cuesta entender qué es lo que dice la gente, los chicos, los adolescentes. Su nivel de educativo es tan bajo, es decir, son desertores de la escuela, digamos, ahí la deserción escolar es importante, o chicos que no han ido nunca, quizá apenas han empezado, y a veces hasta hablan otro idioma. Sí, y me imagino que también debe haber muchos chicos en situación de soledad o de calle o de abandono, y seguramente lo que nosotros definimos como prostitución y como un hecho aberrante, para los chicos sea, o para las nenas sea una alternativa de supervivencia, ¿no?
A veces es la única, más que una alternativa, es la única opción. Es decir, una de las cuestiones que marcamos y que aprendí muy claramente en este juicio, yo venía trabajando la temática de explotación sexual y trata fundamentalmente desde el año 2008, y el caso Marita Verón lo venía siguiendo de cerca desde el año 2008, pero durante el juicio me quedó muy claro, escuchando a otras chicas que habían sido víctimas de trata y explotación sexual y que habían estado con Marita cuando declararon en el juicio, ahí me quedó muy claro que no es la prostitución, no es independiente de la explotación sexual y de la trata, es decir, no son caminos diferentes. Prostitución no es trata, pero es la puerta de entrada. Y si una chica en situación de prostitución a los 18 años, o a los 17 años, o a los 19, o a los 15, es lo mismo. En el fondo, como esencia, es la misma, porque la esencia es el hombre que paga por sexo y que toma los cuerpos de las mujeres como si fueran un objeto, una mercancía. Entonces, en ese sentido, ninguna mujer, ninguna chica, es decir, así como cualquier nena va a decir, yo quiero ser peluquera, yo quiero ser maquilladora, yo quiero ser diseñadora, yo quiero ser doctora, quiero ser abogada, quiero ser bailarina, ninguna va a decir yo quiero ser prostituta. Entonces, y la otra prueba es, pongámonos en el lugar cualquier persona, si nos gustaría, si nos sentiríamos bien, con que nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras novias, nuestras amigas estuvieran en una situación de prostitución. Entonces, no es un trabajo, es una alternativa a veces, o una única opción condicionada, no son elecciones libres, son opciones condicionadas, a veces sí es una forma, digamos, una forma de ganarse la vida, nada más. Sibila, si bien obviamente la trata y el secuestro de personas son delitos graves, ¿la prostitución en Argentina es un delito? No, la prostitución no es un delito, no se penalizó jamás a ninguna persona en situación de prostitución, no hay ninguna ley que lo establezca. Lo que sí es delito es el proxenetismo, es decir, la explotación sexual, la explotación de la prostitución ajena. Eso es el proxenetismo y eso está penalizado desde el año 1937 por una ley nacional que está ampliamente violada a lo largo y ancho del país desde el año 1937. También lo que está penalizado por esa ley es, dice textualmente, los lugares donde se ejerza la prostitución. Es decir, los prostíbulos. Después el Código Penal ha incorporado figuras como la facilitación de la prostitución o la promoción de la prostitución o la corrupción. Corrupción en este caso significa directamente obligar a una persona a estar en situación de prostitución. Y después finalmente vino la ley de trata y a fines del año pasado se modificó la ley de trata y dentro de la ley de trata está la explotación sexual en el mismo paquete. ¿Y qué pasa en nuestro país? Digamos, ¿qué pasa con la aplicación de la ley? Porque digamos, esto no es ni nuevo, tiene más visibilidad en los últimos años, porque bueno, por una cuestión de género hay más mujeres, me imagino, y hombres también defendiendo los derechos de las personas, pero ¿qué pasa con la aplicación de la ley? Porque, digamos, la ley 12.331, la ley de 1937, como decía recién, es la más ampliamente violada a lo largo y ancho del país, porque prostíbulos hay en casi todos los pueblos, y se sabe, todo el mundo sabe dónde están. Es decir, fueron habilitados obviamente no como prostíbulos, sino como whiskería, bar, cabaret, golden, nightclub, pub, lo que sea. Se los habilitó sabiendo que se iban a ser prostíbulos, obviamente, y después los propios funcionarios municipales van, supervisan, se fijan que esté el matafuegos vencido o no, a veces ni siquiera, y no hacen la vista gorda con el resto. Es decir, si en algún momento hay algún tipo de denuncia, está la connivencia de las autoridades municipales, a veces de integrantes del Consejo Deliberante, a veces de legisladores provinciales, también de la justicia. Está naturalizado lamentablemente esto, es decir, se considera que no se tiene en cuenta que es un delito y además se considera que no debería serlo. El que sabe que es un delito considera que no debería serlo, que está bien. Entonces hay una naturalización de la explotación sexual y de la prostitución
cuyos mejores ejemplos son el ex intendente Salvador Massa y el legislador santacruceño Contreras, que salió a defender la existencia de los prostíbulos. Sí, y lo más grave aún en el caso del santacruceño es que hacía como una suerte de correlato hacia la violencia, digamos, si cerramos los prostíbulos va a haber más violaciones. Claro, lo cual además es de una ignorancia gigantesca, porque la inmensa mayoría de las violaciones son intrafamiliares. Me imagino que ustedes en este programa deben de haberlo tratado más de una vez. Es decir, no existen sátiros dando vueltas, sí los hay, pero hay hombres que digamos, que tienen un problema serio y que, bueno, son violadores compulsivos, pero la inmensa mayoría de los violadores compulsivos son intrafamiliares. Esto no tiene que ver con el pago por el sexo. No, absolutamente nada. No, incluso algunos de ellos son hombres que pueden tener hasta su pareja formada. Es decir, no tiene nada que ver con esto. Pero hay una cuestión de género, ¿no? Y hasta bíblica, digamos. La mujer tomada en pecado fue acusada por las personas, pero no el hombre que estaba con ella, ¿eh? Claro, por supuesto. Y eso, por ejemplo, lo vi durante el juicio, fue muy claro. Porque, por ejemplo, uno de los dos fiscales, el doctor López Rullés, cumplió los 80 años durante el juicio. Y no solamente no tenía preparación en la problemática de género, cosa que tampoco tenía su compañero, el otro fiscal, que era un poco más joven, ni tampoco el tribunal, era muy notorio eso, sino que además cuando da su alegato, el alegato era un alegato absolutamente moralista. Es decir, Marita Verón era una chica de su casa, de buena familia, que nunca había tenido contacto con la prostitución. Es decir, da una descripción absolutamente desde lo moral, con lo cual, en el fondo lo que está diciendo es que a las demás chicas que fueron víctimas y que testimoniaron, es como que se merecían, entre comillas, haber sido víctimas porque no tenían una familia bien constituida, no habían formado su propia familia, como Marita, que vivía en pareja y con su hija. Es decir, entonces ya es como que hay mujeres buenas y mujeres malas. Y por ser malas se merecen ser captadas. Claro, por malas entre comillas, por supuesto, como si eligieran esa realidad. Claro. Estamos en Enfoques Familia, vamos a ir al primer corte comercial, nos vamos a tomar unos minutitos, regresamos enseguida, vamos a seguir dialogando con Sibila Camps sobre este tema tan interesante y para el que destinaríamos horas. Seguramente usted ahí en su casa debe estar haciendo una lista de preguntas que me gustaría preguntarle a Sibila. En este próximo bloque vamos a hablar concretamente del juicio por el caso Marita Verón, de las personas que testimoniaron, de las personas que tuvieron algún contacto, que pudieron haber convivido de alguna forma con Marita luego de su secuestro, con las personas acusadas, pero un espacio especial, ya de alguna manera lo perfilaba recién Sibila, le vamos a destinar a tratar de entender los conceptos y el dominio sobre la realidad que tuvieron los jueces, que fueron luego tan discutidos en su decisión por haber liberado a los imputados. Venimos enseguida, por favor, usted no se vaya, ya estamos de regreso.